Enviado a otros militares en retiro. Según ellos, expresan su malestar con el presidente de la República y promueven entre los militares activos la idea de remover del cargo al presidente Santos. Aparentemente los mensajes solo son responsabilidad de algunos militares retirados. Consultamos la opinión de diferentes oficiales en retiro, quienes aseguran que esto no representa el pensamiento mayoritario del generalato o de la totalidad de la oficialidad en uso de buen retiro. El presidente Santos no se ha pronunciado sobre esta noticia. Nosotros creemos que nuestras fuerzas militares activas, como lo demuestra su tradición, se apegan a la Constitución, a la democracia y a la ley. Pero en aras del interés público que contiene esta información y en cumplimiento de la responsabilidad frente a nuestra audiencia, la divulgamos porque creemos que ese malestar de un sector de los militares retirados debe ser conocido especialmente por el gobierno nacional, a quien nosotros informamos ayer. Es importante hacer el análisis de los correos intercambiados. Hoy analizamos esta noticia con distintos conocedores del tema, Beatriz. Sí, Oscar, precisamente 2 correos electrónicos enviados por militares retirados del ejército colombiano a otros militares en retiro manifestaron el inconformismo con el gobierno del presidente Santos y su manejo de la seguridad en Colombia. Canal Capital tuvo acceso a varios correos electrónicos en los cuales queda en evidencia que algunos oficiales retirados del ejército están inconformes con el gobierno del presidente Santos. Justamente lo que anoche intercambiamos epistolarmente es que llegará el momento en que algunos coroneles o generales, bien sea en el auditorio de la SDG o en el mismo Palacio de Nariño, pongan las cartas sobre la mesa, exigiéndole al doctor Santos cumpla con sus obligaciones y compromisos electorales, o de lo contrario, removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar a elecciones en un tiempo no mayor a 6 meses. Reducir la cantidad de bandidos que conforman las corporaciones legislativas, judiciales y otros estamentos burocráticos. Reconocer y pagar lo adecuado a la reserva activa. No regalar las 100.000 viviendas y a cambio ofrecer diuturnidades laborales en el campo a los necesitados, pero con soporte técnico, vías e infraestructura. El anterior párrafo es apenas uno de los apartes donde uno de los oficiales retirados se despacha contra el presidente Juan Manuel Santos, incluso considerando su remoción del cargo si no cambia su línea de gobierno. Estamos hablando de la ley de víctimas y restitución de tierras. Esa ley ha generado muchos problemas y líos en sectores retardatarios que se niegan a la necesidad de cambiar las cosas en el país, a la necesidad de resarcir los daños que el Estado, por omisión o por comisión, ha adelantado. Noticiosamente, pues muy atractiva, pero en mi criterio no tiene importancia. Mi experiencia, mi conocimiento de las Fuerzas Armadas colombianas me indica que son totalmente constitucionalistas. Y por lo tanto, pues los retirados ahí pueden tuitear o echar correos, pero eso no tiene ninguna importancia. Los correos circularon horas después del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos. El analista Jairo Libreros le restó importancia a estos correos y calificó a los 2 autores como nostálgicos de otras épocas, acostumbrados a solucionar los problemas del país de forma violenta. Para el experto en temas de seguridad y defensa nacional, Jairo Libreros, los correos intercambiados entre el general Eduardo Santos Quiñones y el mayor Jorge Galvis Noyes, en los que los oficiales en retiro se expresan en duros términos contra el gobierno del presidente Santos, son reacciones de un grupo minoritario. Creo que simple y llanamente son nostálgicos de épocas antiguas, son nostálgicos que no están sintonizados con la realidad del país, son nostálgicos que creen que la salida de mano dura y el uso de la violencia soluciona cualquier tipo de crisis real o aparente dentro de Colombia. Para el analista, estos tipos de mensajes se deben al giro que tomó la agenda política y legislativa del país con la llegada del presidente Santos a la Casa de Nariño. Los verdaderos sustentos de esta crisis gira en torno de una agenda progresista, de una agenda democrática sobre todo, y una agenda que busca subsanar la deuda histórica que tienen los gobiernos en Colombia con muchos ciudadanos que no se han visto favorecidos por la toma de decisiones. Libreros también resaltó la coincidencia en el lenguaje utilizado en los correos electrónicos de los 2 altos mandos militares retirados y las últimas salidas del expresidente Álvaro Uribe. Busca negociar con el terrorismo, los desmotiva a nuestros soldados. Lo escuché en una entrevista en Miami diciendo que no se va a cansar de disparar en contra del presidente Santos. Se dice uno, hombre, alguien que fue presidente de la República, que ocupó la alta magistratura en la nación, el cargo más importante para cualquier colombiano,
¿Por qué utiliza esos términos? Para Libreros, al contrario de lo que se esperaría de un expresidente, el papel de Uribe ha sido el de exacerbar malestares en varios sectores de la sociedad. En vez de rodear al gobierno del presidente Santos en un momento de agenda difícil por cuenta del terrorismo o de cualquier otro motivo, se ha encargado de poner piedras, de ponerte barreras para avanzar en la agenda social colombiana. Entre tanto, la Corporación Nuevo Arcoíris califica como delicada la denuncia de Canal Capital sobre el intercambio de correos entre 2 militares retirados del Ejército y pide investigación de la Fiscalía. El análisis que la Corporación Nuevo Arcoíris realiza en su página de internet frente al intercambio de correos entre militares retirados califica la comunicación como críptica y muy delicada, la cual debe ser investigada. Lo que ha informado el Canal Capital es una situación muy delicada. El que militares en retiro estén opinando que militares activos deberían conminar o exigirle al presidente. Todos esos son temas muy delicados. Las exigencias y las conminaciones están en el debate político, en los partidos políticos, en la sociedad civil. Y no en las Fuerzas Armadas, que no tienen ninguna labor que hacer en ese terreno. Textualmente afirma que si bien el correo es el lamento de sectores huérfanos de poder, en un país donde las fuerzas oscuras, la mano negra y otros sectores criminales siguen actuando, merece una rápida y urgente investigación. Las Fuerzas Armadas colombianas son institucionales, son respetuosas, han madurado enormemente y es una institución compleja. Pero no por eso debe pasar desapercibido que ese tipo de hechos deben ser investigados. La Corporación Nuevo Arcoíris concluye que no cree que las Fuerzas Armadas tengan algún ánimo de salirse de su institucionalidad y son respetuosas del orden político civil y del presidente Santos. Y precisamente el descontento del presidente se presentó hoy en un video revelado por el canal venezolano Soy, con sede en Miami, y muestra al expresidente Álvaro Uribe calificando al presidente Juan Manuel Santos de traidor y de tener a un gobierno que desmotiva a las fuerzas militares. Ese descontento parece ser el mismo que el revelado en Capital Noticias, donde algunos militares retirados se pronuncian fuertemente contra la forma de gobernar del presidente Santos. Hoy se reveló un video del canal Miami Soy TV en el que el expresidente Álvaro Uribe, según él, le dispara al expresidente Juan Manuel Santos con twitters, donde lo trata de traidor y de tener un gobierno débil que desmotiva a las fuerzas militares. Ese descontento del expresidente Uribe parece ser el mismo que el expuesto en los correos revelados por el canal Capital, donde el mayor en retiro, Jorge A. Galvis Noyes, pide que los militares le pongan las cartas sobre la mesa a Santos y que cumpla sus promesas de campaña o que sea removido, que se encargue a un gobierno provisional y se convoque a elecciones en 6 meses. Le fue, necesitamos que el gobierno sea más efectivo y menos vanidoso y menos manipulador. Claro. Me quedo aquí hasta las 12 de la noche disparándole. Durante varios meses, el expresidente Uribe ha intensificado su inconformidad con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero lo que ahora se revela con estos correos es que un sector del ejército en retiro piensa lo mismo que el expresidente Uribe. Este gobierno clientelista no solamente ha debilitado la política de seguridad democrática, este gobierno clientelista está presionando esta tarde a la Cámara de Representantes para aprobar un marco para la paz, del cual se deriva amnistía, indulto y elegibilidad para delincuentes que hayan cometido delitos atroces. El expresidente Uribe ha calificado al gobierno de Juan Manuel Santos de populista, de perder el control militar en la guerra contra las FARC, de elegir ministros que no son cercanos al uribismo, de ser un derrochador por la Cumbre de las Américas, de firmar el marco jurídico para la paz, y critica también el que no se prosperó la idea de mantener el fuero militar dentro de la reforma a la justicia. Este traidor se enloqueció. Dejémoslo por ahora. Dejémoslo por ahora. Hoy el presidente Juan Manuel Santos en el Consejo de la Prosperidad le hizo un reconocimiento al expresidente Álvaro Uribe por su labor para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Santos le respondió a Álvaro Uribe manifestando que en el gobierno pasado hubo esos hechos terroristas cada semana. Mientras el exministro Fernando Londoño sale de la clínica del Country y se recupera satisfactoriamente, el presidente Santos reiteró hoy, al comienzo del acuerdo para la prosperidad en el departamento de Antioquia, que no se tienen indicios contundentes sobre los autores del atentado y que es irresponsable presentar culpables sin tener pruebas. El exministro Fernando Londoño ya se encuentra en su casa luego de ser dado de alta en la clínica del Country en Bogotá. Su recuperación médica es satisfactoria. Lo queremos allá nuevamente en los micrófonos combatiendo, así le dé madera al gobierno, eso no importa, esa es parte de nuestra democracia.
El presidente Santos reiteró hoy que aún no hay evidencia contundente que permita señalar a los autores intelectuales del atentado y la vinculación de este hecho con el carro bomba hallado en el barrio Eduardo Santos en Bogotá. Todavía no tenemos ningún indicio sobre la responsabilidad de ese acto terrorista. Se están publicando todo tipo de especulaciones, pero no tienen ninguna base y sería irresponsable de parte nuestra comenzar a asignar culpas en este atentado antes de tener un indicio. La Policía Nacional ha asignado los mejores hombres en investigación y en inteligencia para que conformen este equipo interinstitucional que logrará esclarecer este hecho como lo ha hecho en el pasado frente a hechos similares. En el Acuerdo para la Prosperidad sobre Infraestructura en Caldas, Antioquia, el presidente anunció a Miguel Peñalosa como nuevo ministro de Transporte. Peñalosa es ingeniero electricista y tiene una especialización en ingeniería ambiental y otra en ingeniería financiera. El fiscal 38, el mismo que hoy tiene tras las rejas al exdiputado Sigifredo López, acusó y envió a la cárcel a un defensor de los derechos humanos de Nariño y a 3 personas más por el homicidio de los diputados para luego tener que exonerarlos y dejarlos en libertad. La fiscalía acusó a 4 personas en Nariño por planear el secuestro de los diputados del Valle y luego los exoneró. Es injusto, es un secuestro que me hizo la justicia colombiana. Producto de un complot, de un montaje, de un falso positivo judicial, como lo he denominado, un secuestro judicial a cargo de la 3ª Brigada de Cali, la Fiscalía 38 especializada y la clase dirigente política del Cerco Nariño. Más de 9 meses estuvieron en la cárcel Harry Yesid Caicedo y Jacinto Castillo, sindicados de homicidio, perfidia y toma de rehenes, los mismos delitos que hoy le están imputando al exdiputado del Valle, Sigifredo López. Encontró y unas declaraciones de algunos desmovilizados, entonces encontró mérito para revocarme la medida de aseguramiento. Y posteriormente la Procuraduría, el 11 de noviembre del año anterior, del 2011, solicitó preclusión del proceso. Harry Caicedo y Jacinto Castillo aseguran que todo fue un montaje del fiscal 38 de Derechos Humanos, Juan Carlos Oliveros Corrales, y que lo que les pasó a ellos le está pasando al exdiputado Sigifredo López. Eddie Manyoma, John Jair Segura, a mucha gente le ha pasado lo mismo, es como característico de esta fiscalía. Es más, hasta el momento, aún habiendo precluido ya la investigación, esta es la fecha que todavía aparezco en el CISAT de la CIGIN. Después de un año y gracias a los testimonios de Sigifredo López, este defensor de derechos humanos y las otras 3 personas fueron exoneradas de todo delito, considerando improcedente la acusación hecha por el fiscal 38 de Derechos Humanos. Esta fiscalía siempre tiene testigos falsos o personas desmovilizadas que por obtener beneficios tratan de decir cualquier cantidad de cosas que se le ocurra a la cabeza. Hoy el exdiputado del Valle, Sigifredo López, tuvo visita de sus familiares. La defensa de López negó tajantemente cualquier relación de su cliente con la guerrilla de las FARC. La noche del viernes empezaron las pruebas de Transmilenio con los buses articulados en la calle 26 y en la carrera 10ª. Con la entrada en operación de los buses por la carrera 10ª y la calle 26 iniciará el sistema integrado de transporte público en Bogotá. Con relación al precio del sistema integral de transporte, este dependerá del horario y no superará los 1.750 pesos. A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, indicó que inicialmente será más barato para estratos 1 y 2, también para los estudiantes gracias al subsidio que se otorga. Y como resultado de varios meses de investigación y labores de inteligencia, la Policía Nacional capturó en Florida Blanca, Santander, a Freddy Romero Anacona, tercer cabecilla del Frente 48 de las FARC. Fue capturado Freddy Romero Arias Euclides, cabecilla del Frente de las FARC. Su nombre aparece en varios correos encontrados en los dispositivos electrónicos incautados a las FARC y era el encargado de coordinar ataques certeros contra la fuerza pública y la empresa privada. Durante su trayectoria criminal, terrorista, alias Euclides, junto con alias Dumar, asumió la responsabilidad del narcotráfico del Frente 48 de las FARC después de la neutralización de alias Oliver Solarte, cabecilla de este frente terrorista y quien había sido neutralizado en una operación de la Policía Nacional. En el momento de ser requerido por unidades especializadas de la Policía Nacional, Romero Anacona mostró una cédula ecuatoriana a nombre de Carlos Javier Romero Zambrano, presunto jornalero de la zona del Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, en el vecino país. Alias Euclides aparece como responsable
de más de 90 acciones terroristas dirigidas contra la fuerza pública y contra la infraestructura petrolera en Nariño y Putumayo. Romero Anacona fue cobijado con medida de aseguramiento como presunto responsable de los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas. Se encuentra vinculado a investigaciones relacionadas con 3 hechos terroristas: la toma de la base militar de El Villar, el ataque al puesto de policía de San Miguel Putumayo en el año 2010 y el más reciente, el ataque terrorista contra el señor coronel Edgar García Nieto. Frente al atentado del pasado 16 de mayo contra el exministro Fernando Londoño, el general comentó que la ciudad de Bogotá permanece en alerta máxima. Hay un dispositivo que permitió reforzar todas las actividades de inteligencia, todas las actividades de investigación criminal, lo mismo que todas las actividades relacionadas con operaciones preventivas, con el fin de evitar hechos de esta naturaleza en la ciudad capital. Un policía muerto y 9 más heridos dejan ataques de las FARC en el corregimiento de La Gabarra, en el norte de Santander, y en el municipio de Milán, en el departamento del Caquetá. El primer incidente se presentó en la mañana de hoy cuando guerrilleros habrían atacado con cilindros bomba a un grupo de policías y civiles que realizaban labores de erradicación de cultivos de coca en el corregimiento de La Gabarra. 6 policías resultaron heridos. Otros 3 uniformados también resultaron heridos después de que un grupo de policías que patrullaban en las inmediaciones del puerto de San Antonio de Guetuchá fueron atacados por un comando guerrillero en una lancha desde el río Orteguaza. Con la campaña Yo no pago, denuncio, la Gobernación de Cundinamarca y la nueva gerencia de Corabastos pretenden generar confianza entre productores, comerciantes y ciudadanía en general. Hace un año, en la primera investigación hecha por la Corporación Arcoíris a Corabastos, se encontró que la despensa agrícola más grande del país servía de base para el contrabando de cigarrillos y licores. Nos fuimos a ver la gerencia de Corabastos y nos encontramos con 2 realidades supremamente complejas. Primero, una estructura de corrupción muy grande en Corabastos. 2, nos encontramos con un contrato de 16.000 millones con la empresa Andina de Seguridad Limitada, que ayuda en un falso operativo en Corabastos. Además de la ilegalidad y la corrupción en Corabastos, se encontró microtráfico y extorsión a comerciantes y productores. Los comerciantes denuncian que los principales factores de inseguridad son los propios celadores de la empresa Andina de Seguridad Limitada. Con la campaña Yo no pago, denuncio, la Gobernación de Cundinamarca y la nueva gerencia de Corabastos pretenden generar confianza entre productores, comerciantes y ciudadanía en general. Este año hemos tenido 5 denuncias por extorsión, 5 casos resueltos, 10 personas capturadas. No podemos permitir este tipo de delitos, sino que por el contrario tenemos que acudir al Gaula, a la policía, y por eso se ha habilitado el número 165 para ello. La Policía Metropolitana de Bogotá junto con la cadena de hoteles La Estelar se unieron en una campaña para hacer recorridos turísticos en la capital. La Policía Metropolitana junto con la cadena de hoteles Estelar se unieron para darles a los huéspedes que lleguen a la capital una guía de recorridos turísticos con el fin de dar a conocer la historia de la ciudad. Con el fin de mostrarle tanto a los turistas nacionales como a los extranjeros todas las posibilidades que tenemos en Bogotá. La policía viene organizando estas guías turísticas por más de 10 años a las cuales puede acceder cualquier ciudadano. Fomentar en las personas ese espíritu de valoración por su patrimonio. Muchas personas desconocen que muchas de estas edificaciones, esculturas, diferentes calles representan parte de nuestra historia, de lo que somos. Por su parte, los asistentes se mostraron muy a gusto con el proyecto que se viene realizando. Nos sirven para crear más cultura en nuestro país, más cultura en cada uno de los ciudadanos y lo mismo los visitantes de nuestro país, tanto extranjeros. El requisito para disfrutar de este programa es inscribirse previamente en el PIT del Centro Histórico de Bogotá en la línea 283-7115 o comunicándose con Hoteles Estelar en la ciudad. La comunidad LGBTI salió a sufragar para elegir a sus líderes en el Consejo Consultivo que lo representará en el distrito. Los sectores gays, bisexuales, lesbianas y transgeneristas se acercaron a la mesa a votar.
Sectores de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de la ciudad se dieron cita para escoger su consejo consultivo de la comunidad LGBTI para el periodo 2012-2014. Es un espacio de elección autónoma que define la Alianza por la Ciudadanía Plena de las Personas LGBT, que también es un espacio que fortalece el IDEPAC. Es la primera vez que los miembros de la diversidad sexual eligen a sus candidatos. Este año fueron 365 personas inscritas para sufragar por medio de un tarjetón dividido en orientación sexual y derechos como salud, trabajo, vida y seguridad, educación y participación. Necesitamos que todas las secretarías y todos los entes se comprometan al trabajo eficiente, garantizando derechos y garantizando espacios libres de homofobia. Aparte de eso, queremos realizar ciertas sinergias con instituciones, transversalizar el tema trans en la política pública de mujeres. Me interesa mucho la visibilización de las lesbianas, me interesa mucho la difusión de la política pública, el enfoque diferencial. El Consejo Consultivo de la Comunidad LGBTI tiene la particular tarea de articular el nuevo plan de desarrollo de la Bogotá humana con la política pública que se diseñó en el 2007 por medio del decreto 608 y el acuerdo 371 de 2009. Y por primera vez en Bogotá se construirá un hotel amigable con el medio ambiente que pretende utilizar aglomerados y materiales reciclables para los muebles y baños de las habitaciones. También una huerta que busca sembrar productos orgánicos para su propio consumo. Paneles solares, cables de fibra óptica y hasta una huerta en la terraza hacen parte del biohotel, hasta ahora el único en Colombia amigable con el medio ambiente. Un balance entre el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Las puertas, las mesas y las sillas del hotel serán fabricadas con aglomerado. Los mesones van a ser trabajados en vidrio reciclado con una pequeña mezcla de cemento y cascarilla de arroz. El baño tendrá ductos como dispensadores de champú, acondicionador y jabón corporal. La lencería de la habitación será elaborada por un grupo de madres cabezas de familia de la Corporación Mundial de la Mujer. Vamos a generar un impacto social. En Colombia no conseguimos un material 100% orgánico dentro de los materiales de algodón. Ya se encontró en el Perú. La energía del día será reutilizada para iluminar en la noche y mantener el ambiente cálido en el interior. Gozaríamos con un ahorro energético del 35%. Los jardines verticales cumplen la función de aislantes térmicos y acústicos, y en las huertas se pretende sembrar hortalizas para el consumo propio. Y en un nuevo hecho de violaciones al derecho internacional humanitario, las FARC reclutaron a 13 niños en el municipio de Puerto Guzmán, en el Putumayo. El defensor del pueblo envió una delegación para investigar el caso. La parlamentaria andina Gloria Flores denunció que la guerrilla de las FARC el 13 de mayo llegó a diferentes internados del municipio de Puerto Guzmán en el Putumayo y reclutó a varios niños. Recibí información de la comunidad de Puerto Guzmán sobre el reclutamiento de 13 niños, entre niños y niñas de edades de 10 a 15 años por parte de las FARC en varias escuelas rurales del municipio de Puerto Guzmán. Según informes de la comunidad, durante la jornada escolar, miembros de la guerrilla ingresaron a los internados, interrumpieron las clases, explicaron la cátedra bolivariana y bajo engaño y promesas de una vida mejor, se llevaron a los menores. Según testimonios, la mayoría son de sexo femenino y tienen 13 años en promedio. El Putumayo tiene unos internados en las zonas rurales que se han construido para la protección de los niños y las niñas, dado que viven en una situación y un contexto de guerra, de conflicto armado. El Putumayo es uno de los departamentos en el que se adelanta el plan Consolidación por parte del gobierno contra la insurgencia. El reclutamiento forzado se ha ampliado en muchísimas zonas del departamento del Putumayo y de otros departamentos del suroccidente del país. Naciones Unidas, por su parte, rechazó esta infracción al derecho internacional humanitario. Hacemos un llamado como Naciones Unidas que lucha por la paz, que quiere apoyar a construir la paz acá, que libere inmediatamente a esos niños que han sido sacados de su escuela con un acto gravísimo. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias, ya regresamos, quédese con nosotros. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Miracol Medicina Estética y Posparto te ofrece en este mes de las madres grandes descuentos. 50% en cavitación y en tratamientos corporales, faciales y de relajación.
Estamos ubicados en la carrera 23, número 12487, edificio Sentai, Torre 1, consultorio 304. Pide tu cita al 704-6299 y 318-381-9527. Ni un paso atrás, todos en contra del odio y la venganza. Canal Capital rechaza todo acto de violencia. Iremos hasta los lugares más humildes y vulnerables de Bogotá y atenderemos casa por casa a las 3.200.000 personas más humildes de la ciudad, curándolas cuando haya que curarlas, pero principalmente buscando que no se enfermen. 1.250 equipos médicos de trabajo lucharán por la salud de los más necesitados. Esto es Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Buenas noches, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. We are the champions, canta hoy en Inglaterra todos los seguidores del Chelsea. El popular equipo londinense de Stamford Bridge entró en la historia al ganar por primera vez en su historia el título más importante del fútbol a nivel de clubes en todo el mundo, la Liga de Campeones de Europa. Si el fútbol fuera de merecimientos, el Bayern München de Alemania debió ser el campeón de la Liga de Campeones de Europa. El equipo alemán tuvo la mayor cantidad de oportunidades para marcar y cuando por fin pudo ponerse arriba con el gol de cabeza de Müller, faltando 9 minutos, en el cierre no tuvo la capacidad para sostener el resultado a su favor. El Chelsea, en cambio, fiel a su esquema ultradefensivo, el mismo que le permitió eliminar al Barcelona y llegar al Allianz Arena, solo necesitó de una jugada de pelota quieta cuando estaba en desventaja y con su mejor hombre, Didier Drogba, alcanzó la paridad y extender la final a los 30 minutos adicionales. En la prórroga, Drogba pasó de héroe a villano, tocó a Ribéry en el área y provocó el penal que ponía a los teutones arriba en la pizarra. El holandés Robben cobró y, como sucedió en la final de la Bundesliga frente al Borussia Dortmund, falló ante Peter Cech. Los Blues, como los buenos boxeadores, tomaron un segundo aire y aguantaron todo el tiempo adicional con el cuchillo entre los dientes hasta llevar la final a la definición desde el punto penal. Desde los 12 pasos, los alemanes fueron una vez más favorecidos por la fortuna. Mata falló para los ingleses el primer cobro. Lamb, Gómez y el arquero Newwa fueron efectivos. Por los británicos, el brasileño David Luiz, Frankie Lampard y Cold cumplieron a cabalidad en la ejecución. Cuando todo estaba dado para la victoria de los Diablos Rojos, Olic y su gran figura Schweinsteiger desperdiciaron. El turno de definir quedó en los pies del marfileño Drogba, que sin vacilar le rompió el arco a Newwa y le dio el primer título al Chelsea en la Liga de Campeones de Europa. En Inglaterra cantan We Are the Champions y en München lloran por la segunda caída en una final ante un representante de la corona británica. Dios salve a la reina. Sin jugar bien, Equidad Seguro ratificó su clasificación a los cuadrangulares al empatar esta tarde en el estadio de Techo 1-1 con el Real Cartagena. Equidad recibió al Real Cartagena en la 17ª fecha. Los primeros 45 minutos pasaron sin emociones. Ya en el segundo tiempo, al minuto 54, los aseguradores abrieron el marcador. Víctor Guasá aprovechó el error de la defensa, controló y definió. Los dirigidos por Germán Basílico González encontraron el empate tras este potente remate de Rafa Castillo al minuto 77. Sí, había que confirmar la clasificación. De todas maneras, yo salgo berraco porque a uno le gusta que le hagan gol, y menos en 2 remates en 92 minutos, en a largo. Hicimos un partido donde a Equidad lo bloqueamos, no lo dejamos jugar, ellos también pelotearon, no pudieron hilvanar jugadas, etcétera. Creo que fue un planteamiento táctico donde los jugadores respondieron. Tras este empate, la Equidad ratificó la clasificación, mientras que el Real Cartagena no pudo conseguir su primera victoria en el Estadio Metropolitano de Techo. Y a esta hora en el Estadio El Campín, otro de los equipos de la capital, Independiente Santa Fe, busca asegurarse en las semifinales enfrentando al Itagüí. Tolima, el superlíder, empató en la ciudad de Pasto 1-1 con el Deportivo de Pasto. Y el primer gol para Leonceno Nariñense lo convierte acá Edward Jiménez, el potro. Muy buena acción para con izquierda, se abre, busca el ángulo de remate, dispara, listo, 1-0. Y el empate, centro, y el que llega es el paraguayo Robin Ramírez, el goleador del equipo tolimense. Tolima se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos
y el Tolima alcanza las 26 unidades y está pendiente para clasificar. El clásico de la Ruana entre los equipos boyacenses, Boyacá, Chicó y Patriotas terminó igualado 0-0 y en el juego entre Quindío y Cúcuta, clave por la definición de las posiciones del descenso, triunfó el cuadro de Armenia, el cuadro cuyabro, el equipo milagroso, a quien está muy buena acción por la izquierda y el que llega para rematar finalmente es Olmes Trujillo. 1-0 ganó el Quindío 1-0 al Cúcuta Deportivo y lo deja en posiciones de descenso. Peligrosa la situación del onceno Motilón. Y ahora hablamos del Atlético de Madrid, que sigue de gira por Colombia. Después del triunfo en Bogotá 2-0 contra Millonarios, los colchoneros siguieron su racha victoriosa en la ciudad de Cali. El equipo español superó 2-1 a la América de Cali. Nos vamos ahora al Pascual Guerrero. El que centra es Diego y este espectacular golazo. No hay palabras prácticamente casi para describirlo. Una joya de Radamel Falcao García, la tijereta que se mete en el arco de Ibis Arena. El segundo, centro, y el que viene a aparecer es el Toto Salvio para marcar de cabeza. Muy buena la jugada del equipo colchonero de España. Y el descuento del equipo americano, falta penal, cobra Rubén Darío Bustos y vence al arquero Asenjo para vencer al arquero del América. Vamos a una pausa comercial. Después de ella, Beatriz Elena Álvarez con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Ni un paso atrás ante el odio y el terror. Al odio, al terror, a la venganza se le responde con pasos adelante, con decisión. Lo que pretenden las personas que provocaron este hecho, que indudablemente es un hecho de venganza y de terror, es intentar paralizar a la sociedad, tratar de atemorizarla hasta tal punto que no se mueva, que no se transforme, que no cambie. La sociedad tiene que moverse. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Las organizaciones Colombianavis, Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, y la Asociación Comunidad Taller Libre, entre otras, convocaron a la concentración por la liberación de la marihuana, evento donde consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas se dieron cita para hacerse escuchar y exponer su posición ante las políticas antidrogas. En el Triángulo del Parque Simón Bolívar se dio la concentración por la liberación de la marihuana, donde cientos de ciudadanos y organizaciones como Colombianavis, Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza y Asociación Comunidad Taller Libre, entre otras, se reunieron en pro para la legalización de la planta. Un evento que trate de mostrar otros usos de la marihuana, no solamente el consumo como psicoactivo. Este evento es el complemento a la Marcha Mundial por la Marihuana de Medellín y el Plantón en Cali. Aquí, consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas se dieron cita para hacerse escuchar y exponer su posición ante las políticas antidrogas. Ahora, cuando se debate en el Congreso de la República un proyecto de ley tremendamente equivocado, tremendamente restrictivo, que empieza por caracterizar al consumidor como enfermo, ya hay sectores que empiezan a nuclearse para controvertir esa visión. Esta concentración es un espacio pacífico de convivencia, diálogo y respeto, expresan sus asistentes. Somos consumidores pasivos que no generamos problemas sociales o problemas de violencia. Con el lema "El consumo ni se previene ni se prohíbe, solo se decide", los asistentes pedían por sus derechos y por supuesto por la legalización del consumo libre de la marihuana. El consumo ni se previene ni se prohíbe, se decide. Y un grupo de danzas árabes en Bogotá está invitando a todos los ciudadanos a aprender este arte en distintos cursos que se han programado en la capital de la República. Del 8 al 11 de junio se realizará Estrella de Oriente, el 10º Festival Internacional en el Teatro Colsubsidio. Realmente es una explosión de arte, de sensualidad, de energía, de belleza, con toda la magia de Oriente. 8 y 9 de junio, Teatro Colsubsidio. El evento
contará con 200 bailarinas en escena, danza árabe, hindú, tribal, fusión, con toda la sensualidad y belleza del arte oriental. Además, habrá show especial de magia, que nos da muchos beneficios como liberación de estrés, expresión de la sensualidad, la feminidad, la belleza de la mujer, nos ayuda a aceptarnos, a amarnos, a expresar la creatividad con el universo. Es algo realmente maravilloso y lo más importante, no hay límite de edad, talla, profesión. Durante el evento se realizarán talleres y seminarios de las sensuales danzas orientales, yoga y pilates. Los interesados en asistir al evento podrán adquirir la boletería en Tu Boleta. Terminan las noticias, que tengan una feliz noche.